Son las 8:10 de la mañana. Queremos saludar a esta hora al ex precandidato presidencial, ex alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadwe. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Gracias por recibir esta comunicación desde la Radio Universidad de Chile. Hola, Patricio, muy buenos días. Un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan. Gracias a ustedes por este contacto. Sí, bueno, Daniel, quería partir por preguntar cómo está viendo la discusión presidencial en el oficialismo, ¿no? Ya hay 4 candidaturas planteadas, oficializadas. ¿En torno a qué ejes piensa usted que debería darse la discusión, haciendo la pregunta, ¿no?, de qué tiene que decir el oficialismo en un contexto tan peculiar como este? A ver, yo pienso que el oficialismo tiene por misión hoy explicarle a Chile cómo va a profundizar las transformaciones que viene prometiendo desde la revuelta de octubre a la fecha, ¿no? Esta es una coalición de gobierno que nace al fragor de la revuelta del 2019, del 18 de octubre. Es una coalición que nace para dar respuesta precisamente a todas las inquietudes, a todos los dolores, a todas las angustias de las familias chilenas que detonaron el 19 de octubre. Yo ni siquiera le llamo estallido porque el que lo quiere ver como algo inorgánico, espontáneo, sin conducción, sin dirección, sencillamente falta un poco a la verdad y no quiere ver la historia. ¿Y qué tenemos de frente, no? Tenemos una realidad en donde el 95-98% de las demandas que ese movimiento planteaba siguen exactamente igual de pendientes, ¿no? Hoy día yo creo que hay que volver a mirar con mucho énfasis la necesidad de cambiar la Constitución, Pato. ¿Y por qué lo digo? Te voy a poner un ejemplo súper concreto. En Recoleta, después de que yo salí del cargo, se instaló la funeraria popular. Y la funeraria popular tenía por objeto lo mismo que tenían todos los servicios populares: abaratar la vida de las personas en un contexto de abuso y en un contexto en donde el costo de la vida sigue subiendo todos los días, con servicios de enterramiento que son tremendamente inalcanzables, con buitres dando vueltas en los hospitales y con efectivamente una falta de humanidad en ese último minuto y en el sufrimiento que vive la familia. Y resulta que después de unos meses de funcionamiento sale la Contraloría a decir: no, ¿sabe qué? Esto no es constitucional. Sí. Tienen que regularizar el funcionamiento y tienen que dejar. ¿Por qué? Porque la Constitución chilena está pensada para defender y está pensada para resguardar los intereses privados, los negocios privados, la utilidad de los privados y no el bienestar de los chilenos. Sí. No Daniel, está pensada la Constitución para atender los dolores de nuestras familias, sino que está pensado para que muy poca gente se haga multimillonaria, explotando incluso el dolor y la enfermedad. Sí. Esta conversación que estamos teniendo se da en una realidad política concreta, ¿no? Estuvieron los vientos de cambio que llegaron hasta septiembre del 2022 con una derrota bien categórica del apruebo. Luego vino un proceso constitucional hegemonizado por el Partido Republicano que le fue súper bien. Y ahora las encuestas, uno podrá estar en desacuerdo con una y con un momento, pero de manera más o menos consistente muestran a las dos candidaturas de extrema derecha por encima del 30, sumadas a Matei casi en el 60. Y frente a esa realidad concreta es que hay que contestar la pregunta, digo, en un sentido político más profundo, ¿no? Hay una manera de verlo que yo lo resumiría en lo que está explicitando Carolina Toá, que es decir, necesitamos generar un gobierno de unidad nacional que aglutine y que escuche a los que piensan distinto. Y también hay una manera de ver lo que dice, bueno, frente a esta amenaza de la extrema derecha hay que proponer algo sustantivamente distinto. Entre esas dos maneras de entender el tema, que no necesariamente pueden ser la suya, Daniel, pero simplemente va a provocar la conversación, ¿cómo lo ve? A ver, yo creo que la derecha tiene una estrategia hoy día muy inteligente y muy hábil. Pero yo no puedo olvidar ni puedo pensar que la derecha tenga efectivamente 3 variantes. No, la derecha es siempre la misma. Y te puedo asegurar que si llegara a triunfar Kast, Kaiser o Matei,
los equipos de gobierno van a ser exactamente los mismos y las políticas van a ser exactamente los mismos. Lo que ellos han hecho es lo mismo que hace una empresa como Coca-Cola cuando para abordar la máxima dispersión del mercado de las bebidas, ¿no? Hace una Fanta uva, una Fanta piña, una Fanta, pero son todas Fanta, ¿no? Y van todas las utilidades al mismo sector. En ese sentido, claro, hay una candidata que quiere representar esa centro derecha en la que ya nadie cree, porque lleva, igual que otros sectores, 30 años siendo parte de las instituciones de gobierno y no ha logrado resolver nada. Y cuando ha gobernado esa centro derecha ha sido verdaderamente un desastre y ha provocado descalabro, además con un presidente que su único interés eran sus negocios familiares. Después está la otra parte de esta misma derecha, que es la derecha más tradicional, la derecha que no tiene vergüenza de decir que son pinochetistas de tomo y lomo. Ahora, como la primera derecha sabe que tiene que competir con esta, lleva una candidata que es igual de pinochetista que la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Es increíble, ¿no? Claro, porque dice, no podemos dejar a ese segmento. Y por el otro lado, el tercer candidato de la derecha es un candidato que no tiene propuesta, que miente, que insulta, que vocifera, es como el Milei chileno, que le da todo lo mismo, pero que lo que busca es empatizar, y esto es lo que no está haciendo la izquierda, con la indignación que todavía existe en la sociedad. Yo no creo que este 60% que suman estas tres derechas sean efectivamente ciudadanos que piensan que las políticas de la derecha son mejor. No, no, no. Ya, pero la derecha está interpretando mejor entonces el enojo ciudadano que la izquierda. No interpretándolo, empatizándolo. Ajá. O sea, yo no creo que Milei, por ejemplo, en Argentina, interprete el enojo. No, 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 no. Empatiza con el enojo, que es distinto porque lo hace insultando, habla de los zurdos de mierda, los vamos a perseguir, habla de la casta de la cual él es parte. Su ministro de Economía ha multiplicado por 10 su patrimonio en menos de 2 años de gobierno, ¿no? Y la gente está pasando una pobreza tremenda. Entonces, nos van a ofrecer lo mismo. Ahora, eso de que ellos empatizan mejor, digo, ellos desde el lugar suyo a la derecha, ¿no? O las derechas. Uh-huh. ¿Es en relación al conjunto del oficialismo o ve ahí diferencias entre el socialismo democrático y los sectores más de izquierda? No, yo creo que hay una diferencia. Uh-huh. Hay una diferencia entre un sector del oficialismo que es mucho más neoliberal, ¿no? Estos que son partidarios, a contrario censo de todo, para donde va el mundo hoy día, ¿no? Ellos avanzando hacia el libre comercio y todos saliéndose del libre comercio, pero ellos querían firmar el TPP-11. Yo recuerdo después de la derrota del 4 de septiembre, que lo podríamos discutir, yo no creo que haya sido, entre comillas, tan estrepitosa. Ese proceso estaba diseñado con una trampa fundamental para que fracasara, ¿no? De hecho, por eso nosotros no lo firmamos el 15 de noviembre, porque era una trampa histórica, esto de cambiar el padrón electoral de la entrada a la salida y obligaron la salida a votar a 5 millones de chilenos, es una trampa que algunos no supieron ver. Yo te hago solo un comentario. La nueva constitución votada el 4 de septiembre sacó 4.800.000 votos, Pato. Uh-huh. Pato, sacó más votos que todos los presidentes de la República que hemos tenido después de la democracia en primera vuelta. Perdió solamente, si hubiera sido con voto voluntario, esa constitución hubiera ganado con el 65% de los votos. Pero claro, tú metí de un día para otro a gente que nunca ha querido participar de política, que lo está pasando mal porque no le dieron el quinto retiro, porque le quitaron las ayudas sociales saliendo de la pandemia para cuidar la economía, mucho más que a las personas, ¿no? Y las lleváis además a votar, votan en contra de lo que sea. Y es lo mismo que está pasando hoy día. Ya. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Sí. Que en la centroizquierda no hay un discurso que sea contrario al modelo que tiene agotado a la gente, que provoca dolor. Y esto es lo que nosotros tenemos que retomar. Y hay diferencias. Por ejemplo, nuestra candidata ayer, Janet Jara, planteó que ella en el tema del litio dejaría completamente afuera a Sokimich. A mí me parece que eso es una diferencia fundamental. Sokimich financiaba, aparte del oficialismo y el socialismo democrático, en el financiamiento ilegal de la política. Bueno, nosotros estamos dispuestos, con nuestra candidata, a sacarlo y hacer una licitación, pero además a extender
esa misma fórmula a todo el resto de los recursos naturales. Sí, es decir, Daniel, pero ahí, a ver, recordar que estamos conversando con Daniel Jadwe. Pudiera ser que no, pero lo planteo hipotéticamente. Si uno fuera a conversar con aquellas personas que ingresaron luego del cambio al voto obligatorio al padrón y a las votaciones, es probable que la mayoría de ellas no esté interesada en estas cosas de carácter superestructural. Lo digo como una descripción, no es un juicio de valor de mi parte. De si el litio lo maneja o no el Estado, de si participa o no SQM. Insisto, es una descripción, no es una opinión mía. Pero que sí está interesada, al menos en lo que dicen las encuestas, y uno podría creerlo o no, en la seguridad ciudadana, en la delincuencia, en los problemas que supuestamente provoca la migración en nuestras sociedades. Y que por lo tanto están pidiendo respuestas para eso sin que necesariamente tengan interés en esto otro. Sabiendo, Daniel, que esto otro es tan o más importante que lo que acabo de escribir. No es que sea más importante, Pato. Es fundamental. Ya. Son una y la misma cosa. ¿Sabes por qué? Pero digo, Daniel, el pueblo como es y no como uno quisiera que fuera. Ese es todo mi punto, ¿no? Ahí le devuelvo la palabra. Sí. Mira, ahí hay un desafío de la izquierda de volver a conectar con ese pueblo, volver a estar en la base, salirse un poquito de la sobreinstitucionalización que tenemos y volver a trabajar. En 100 años el problema de la izquierda es que estaba hace 100 años siempre en la calle y fuera de todas las instituciones, y hoy día pareciera estar en todas las instituciones fuera de la calle, y se olvidó que el Estado es un instrumento de dominación de clase. Pero a tu pregunta concreta, el tema es que para tener más carabineros, mejor pagados, mejor formados y con sueldos que impidan que entren en casos de corrupción, necesitamos un presupuesto de la nación mucho mayor al que tenemos hoy día. Y eso solo se hace trayendo más recursos frescos y permanentes al Estado. Y recuperar las riquezas nacionales, terminar con el ahorro forzoso y efectivamente darle al Estado 30.000 millones de dólares adicionales, nos puede permitir aquello. El tema de fondo es que nosotros no podemos cambiar cabeza, es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero si el pueblo de Chile, si los pueblos de Chile no entienden que este Estado pequeño, que este Estado tremendamente estresado y sin brazos para hacer lo que necesita, no lo va a lograr. Si alguien le dice a usted que va a resolver el tema de la seguridad sin más recursos, sin una reforma tributaria, sin allegar, le está mintiendo. ¿Usted cree que Carabineros va a seguir saliendo a arriesgar su vida contra el crimen organizado por 800 lucas de sueldo? ¿Quién lo haría? O sea, ese no es un salario para un carabinero que necesita arriesgar la vida todos los días para mantener la seguridad. Entonces necesitamos mucho mejores salarios, necesitamos una intervención y una reforma policial completa. No podemos permitir que siga pasando lo que pasa con Claudio Crespo, ¿no? O sea, una policía que se jacta de violar los derechos humanos con todo el apoyo institucional, que se jacta de querer sacarle los ojos a la gente. No, necesitamos una policía que se aboque a lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso necesitamos una policía más profesional, pero además necesitamos reformar el sistema judicial. Necesitamos reformar el sistema judicial y ¿sabes qué? Quizás necesitamos más jueces y más fiscales, y fiscales que no los nombre la derecha ni que los coopten, fiscales que no tengan que ir a trabajar en sus horas libres a la Universidad de San Sebastián para hacerle caso a Chadwick. Daniel, sí, pero usted no estaría de acuerdo con que la izquierda, esto es un fenómeno mundial, pero con que la izquierda chilena o el progresismo chileno, pero no digo un partido, digo quizá unos más que otros, pero todas las izquierdas, todos los progresismos están cada vez más lejos de los sectores populares, o sea que este tipo de debates se dan más bien en barrios ilustrados, en círculos ilustrados. ¿Cómo ves ese problema que es más estructural? Porque a la extrema derecha le va muy bien en los sectores populares. Digo, hay excepciones, pero en general. Yo, Patricio, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es el problema de la izquierda, pero no de toda la izquierda. ¿Ya? Yo te cuento que en Recoleta, con una persecución judicial brutal, con una persecución de los medios hegemónicos brutal, llegamos a tener el 65% de los votos en el Partido Comunista. Y es porque ahí efectivamente teníamos un trabajo permanente de estar disputando el sentido común y estábamos efectivamente transformando la realidad para ayudar a la gente. Imagínate cómo sería Chile si tuviéramos
inmobiliarias populares con arrendo a precio justo en todo el país, cuando el tema de los campamentos y de las viviendas está haciendo agua. Y ya solo el 14% de los chilenos cree que puede llegar a ser propietario alguna vez. Entonces, imagínate cómo sería si todas las comunas de Chile tuvieran farmacias populares, inmobiliarias populares, funerarias populares, cobrando lo justo, porque nada se regala. Sería completamente distinto el país, y efectivamente estos salarios miserables, que algunos dicen que no hay plata para subirlo, como el ministro, porque nadie le está pidiendo a él que él pague el salario mínimo. El salario mínimo, si no se ha enterado el ministro, lo pagan las empresas. Y hay empresas que tienen utilidades tremendamente suculentas todos los años, ¿no? Y que pagan sueldos miserables. Por lo tanto, no es que no exista la plata, es que aquí efectivamente tenemos que dar vuelta a la discusión y tenemos que empezar a dar la discusión que le interesa a la gente. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar del sueldo mínimo? Vamos a empezar a hablar del sueldo máximo. ¿O hay algún trabajo que valga 2.000 millones de pesos mensuales? ¿No? ¿O hay algún trabajo que valga 200 millones de pesos mensuales de salario? No, yo creo que nosotros tenemos que dar una discusión más amplia en la sociedad y efectivamente avanzar hacia una reforma, por ejemplo, que nos permita negociar colectiva y ramalmente en todo Chile por sector, para nivelar la cancha y darle a los trabajadores un poco más de fuerza para enfrentar al empresariado, que tiene todo el poder. Daniel, una pregunta, cambiando de tema, una pregunta que es sobre un hecho bien puntual y casuístico, pero que nos puede llevar a un tema de fondo. Ayer, en la marcha de la CUT, en un paradero de micros ahí en la Alameda, alguien colgó dos monos, ¿no? Desde los pies hacia abajo. Un mono tenía la cara de Kast y otro tenía la cara de Kaiser, ¿no? Y las juventudes comunistas subieron en algún momento del día estas fotos a sus historias de Instagram. Luego fue eliminada esa foto, pero dio lugar a una crítica muy dura, ¿no? Voy a leer textual a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Dice ella, abro comillas: esta es la imagen más nítida de la violencia política que día a día ejerce la izquierda en Chile por intermedio del Partido Comunista. Cierre comillas. Quería preguntarle por lo de Matei, pero también quería preguntarle por lo de los monos, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Porque para algunos esa sería una expresión de que no hay una adhesión al juego democrático, tratando de poner de esa manera, que es una manera, digamos, simbólicamente violenta, a dos precandidatos presidenciales. Sobre las dos cosas. Mira, a mí no me gustó eso, creo que fue un error brutal. Yo no hago ese tipo de expresiones, y creo que los miembros de la juventud, porque no creo que hayan sido las juventudes comunistas institucionalmente, tienen que haber sido dos muchachos que estaban en la marcha, que le sacaron una foto y lo subieron. Yo creo que es condenable y me alegro mucho que lo hayan bajado. Pero la verdad es que yo no le puedo aceptar a alguien que hace una semana dijo que salir a violar mujeres y a torturar gente era absolutamente normal e inevitable, venga a decir que esto es producto de la violencia política de la izquierda. Recordemos que la señora Matei fue partidaria del golpe de Estado, partidaria de Pinochet, partidaria de las violaciones a los derechos humanos, que fue educada en una casa donde le enseñaron que las violaciones a los derechos humanos era natural e inevitable. Entonces, por favor, que tenga un poquitito más de decencia y de humildad, porque es inaceptable que una mujer que es cómplice por su opinión, ¿no?, de violaciones tremendas a los derechos humanos, de un sufrimiento de la cual las juventudes comunistas de Chile fueron víctimas, venga a salir con esto, po. Si los que dicen que había que matar a Allende y los que bombardearon La Moneda es su sector, los aviones son de la Fuerza Aérea que comandaba su papá, los aviones que bombardearon La Moneda de todos los chilenos. Entonces, yo le pediría a la señora Matei que fuera un poquitito más honesta, ¿no? Y que no tratara de utilizar políticamente un hecho que puede ser cuestionable, de dos jóvenes que al calor de un 1 de mayo suben una foto absolutamente inadecuada, pero ellos no han bombardeado nada, no han torturado a nadie, no tiraron al mar a nadie amarrado de rieles en helicópteros de la FACH, que era la rama de las Fuerzas Armadas que dirigía el papá de esta señora. Entonces, la verdad que ya la desfachatez, la hipocresía
¿no?, de la señora Matei, y qué es lo que la está llevando a bajar en todas las encuestas y a desplomarse. Yo entiendo su desesperación, ¿no?, además de que ella no le presenta a Chile ninguna propuesta seria, esto de la cárcel en el norte. Mira, la señora Matei sabe administrar riqueza, y como Chile no es un país rico como Estado, es un país rico en recursos naturales, pero esa plata no la tiene el Estado, yo creo que sería un desastre como gobernante, ¿no? Porque ser alcaldesa de la comuna más rica de Chile o de la tercera comuna más rica de Chile es una cosa, y tener patas, ¿no?, para salir a decir estas brutalidades es una cosa, pero dirigir Chile es algo completamente distinto y mucho más complejo. Yo no creo que ella entienda, ni siquiera yo entiendo. Ella, mira, habla del Estado, pero las empresas donde trabaja su marido recibieron 380 millones de pesos mensuales de subsidio del Estado en los últimos 12 años. Entonces, con ese nivel de hipocresía es difícil discutir en política. Daniel Jadwe, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a ti, Pato. Un abrazo. Ahí está el ex alcalde de Recoleta, ex precandidato presidencial Daniel Jadwe, dándonos su parecer sobre una serie de hechos que tienen que ver con la coyuntura política. Estamos en un escenario electoral, se van a ir tensionando las cosas cada vez más, pero por supuesto también es importante conversar sobre el rumbo más de largo plazo, los proyectos que se están planteando los distintos partidos y coaliciones. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.